Próximo. ¿Todo esto para qué nos va a servir? Para poder controlar las enfermedades en forma equilibrada. No ya como en la pirámide, con métodos curativos, directos, que nosotros aplicamos el producto e inmediatamente vemos la respuesta. Aquí no. Aquí hay una serie de alternativas que hay que esperarlas porque son biológicos, hay que esperar su respuesta y hay que educar al productor que si nosotros los aplicamos no es una observación inmediata, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar estas medidas en conjunto y poder caminar hacia una forma de producir que sea diferente. Próximo. Y entramos entonces en esto que son los microorganismos antagónicos de esas enfermedades que resultan perjudiciales al sistema productivo. ¿Dónde estaban? Aquí, en el suelo. Son microorganismos nativos. Lo que se hizo en el proceso fue seleccionarlos. ¿El proceso es sencillo? No, para nada. Ya les vamos a contar con el Ale y con Nacho lo que implica esa selección. Esos individuos, esos microorganismos, que en algún momento los encontramos dando vuelta a un pan de tierra, como en este caso, son seleccionados por su eficiencia, por su capacidad de control, por su capacidad de multiplicación, por su capacidad de conservación. Y esos productos, una vez elaborados, son reintroducidos al sistema productivo con alguna función específica. Si alguna vez de todos esos microorganismos nosotros lo pudimos aislar, como en esa cajita de Petri que vimos anteriormente, eso es todo lo que hay en el suelo, ¿sí? Al poder individualizarlos van a cumplir una función específica. Tanto es así que una función específica para maní, para producir papa sin rizoctonia, o sea, se dan cuenta de lo que significa este mundo nuevo de los bioinsumos y desde el punto de vista microbiológico, lo que se debe conocer al seleccionar un producto. Ahora sí, Ale, próximo. ¿Qué hay en esa rizósfera? Es un verdadero ecosistema. Si nosotros pudiéramos sacar una microfotografía como el que está a la derecha, veríamos que en el ápice de cada raíz existen todas esas, en este caso son bacterias, microorganismos, ¿no es cierto?, que están rodeando y están acompañando el crecimiento de ese ápice radicular. ¿Qué es lo que forma esa rizósfera? Hacemos un clic. Fíjense, organismos vivos. Hay enzimas liberadas por esos microorganismos y enzimas liberadas por la planta. Hay lisados, es decir, restos de células muertas, mucílagos, un pH que oscila en la zona cercana, en esa rizósfera, alrededor del 5,5. Bacterias, y de entre 100 y 1000 veces más de esos microorganismos que en el resto del suelo de cultivo. ¿Sí? Hacemos un clic. Si nosotros pensamos introducir bacterias, la práctica normal de una inoculación, con un Bradyrhizobium, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esa bacteria tiene que cohabitar con otras bacterias, con otros hongos, con virus, con nematos, con protozoos. Y aparece un concepto, hacemos clic, que es el de competencia. Entonces, no es tan directo y hay que comprender dónde aplicamos este bioinsumo, cómo lo aplicamos y en qué momento, para que en ese proceso de competencia el que salga ganando sea justamente el bioinsumo por el cual nosotros hemos pagado. ¿Está? Vámonos por eso. Bueno, Ale, ¿querés que siga yo? Sí. Bueno, ahí cuando Ale menciona el tema de la competencia, es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros sacamos esos microorganismos del suelo, los seleccionamos, los probamos, como ya vamos a ver más adelante en la plaquita de Petri, en las macetitas al laboratorio, este efecto de competencia, que es lo que realmente vamos a ver en el campo, y en qué campo, no es lo mismo un campo que esté en la zona
de Los Cóndores, donde estoy yo acá en Calamuchita, o de la zona de Córdoba, de Cruz del Eje, o de Misiones, o de Corrientes. Entonces, la competencia que nosotros tengamos al introducir cualquiera de estos microorganismos que nosotros seleccionamos va a estar muy relacionado al tipo de suelo. Por eso, muchas veces es común que digan, bueno, acá tuvo menos respuesta, acá tuvo más respuesta, porque esto es lo que se tiene que estudiar y que también es complejo, como mencionaba Alejandra. ¿Cómo obtenemos esa parte que mostraba donde sacamos esa porción de suelo y de ahí aislamos estos microorganismos, ya sean hongos, bacterias, nematodos, etc.? Hay dos tipos de formas de obtenerlos, estos microorganismos. Se habla de una selección positiva o de una selección negativa, en base a las interacciones que se producen con esos microorganismos. Por ejemplo, buscar o seleccionar un microorganismo en base a una selección positiva sería ir a un monte, a un bosque, a una zona sin intervención, o a un campo en donde veamos que el cultivo o la parte que nosotros vamos a evaluar esté en las plantas verdes, vigorosas, sin presencia de síntomas que acusan la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué está pasando? En ese monte o en ese campo, sin irnos a un lugar extremo, digamos, un monte sin intervención, vemos que en el suelo o en la parte aérea están ocurriendo muchos procesos que están mediados por microorganismos y por otros factores en donde nos está demostrando un cierto equilibrio. Cuando nosotros estamos bien de salud, quiere decir que estamos bien psíquica, físicamente, emocionalmente, estamos bien. Bueno, cuando las plantas están bien, es una selección positiva. Entonces, buscar en las raíces o en las hojas, que se llama el filoplano, la parte aérea, ¿tá? Ahí vamos a encontrar algunos de los causales por lo cual eso está en equilibrio positivo. Entonces, esa es una forma de seleccionar microorganismos. Ahora, hay otra forma de seleccionar, que no deja de ser interesante también. O sea, hacer una selección por un lado negativo es encontrar insectos muertos y parasitados por microorganismos. O como en este caso, encontrar un tubérculo de papa que está podrido, afectado por hongos, en este caso un tubérculo con podredumbre seca que está en el suelo, y sobre ese tubérculo podrido, que tiene en ese caso Fusarium, que es un patógeno, hay un microorganismo que es parecido a este, pero son los dos totalmente distintos, géneros distintos, que está alimentándose de ese hongo, que ese hongo se está alimentando del tubérculo. Entonces, es un panorama de cómo es el proceso de selección que nosotros podemos hacer en base a esas interacciones positivas y negativas. Una vez que obtenemos, sacamos eso y lo cultivamos en una placa de Petri, con agar, con un medio de cultivo, ya sea general o específico ese medio de cultivo, van a aparecer una gran cantidad de microorganismos, que son bacterias y hongos principalmente. Esas cositas, esos puntitos, son colonias bacterianas, mientras que toda esta parte son colonias de hongos. Y nosotros tenemos que ser capaces de, cuando encontramos esto, saber cuáles de estos pueden llegar a ser de interés. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay colonias que ocupan menor espacio y hay colonias que ocupan mayor espacio. Y acá estamos hablando de lo que es el proceso de competencia. Ya vemos que hay hongos o bacterias que pueden llegar a competir o inhibir, y esto es lo que nosotros vamos a mostrarles, cómo estudiar el proceso de selección de estos microorganismos. A partir de esa gran colonia, o de esa gran cantidad de colonias de microorganismos, nosotros tenemos que ser capaces de sacar colonias individuales, incluso esporas individuales, de lo que se habla de cultivos monospóricos. De decir, bueno, yo quiero seleccionar esta colonia. Bueno, de esta colonia yo tengo que obtener una sola espora, una colonia en una caja de Petri, con esa única espora. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de ese género que está marcando esa colonia haya muchas especies, o haya muchas cepas, o haya comportamiento distinto entre esporas. Entonces, nosotros tenemos que buscar un comportamiento único o una estabilidad genética que lo vamos a lograr cultivando el individuo. Entonces, a partir de cultivos purificados, acá vemos, por ejemplo, estos son todas cepas de Tricoderma, pero son todas distintas.
porque cada cepa, cada aislamiento de esto de tricoderma corresponde a una especie o una cepa diferente. Por ejemplo, si vamos a estas dos plaquitas, estas dos son tricoderma, especie Atroviridae, pero son cepas distintas, son aisladas de suelos distintos, de lugares distintos, entonces van a tener características diferentes que ya vamos a ver cómo hacemos para evaluarlas. Acá nosotros vemos que esto es todo parecido y acá está saltando una colonia que nos está demostrando que este cultivo no fue obtenido a partir de una sola espora, por lo que este cultivo nosotros lo tendríamos que rechazar o volver a purificar para empezar a hacer todos los estudios para ver cuál de estas cepas seleccionamos como más eficiente. ¿Para qué? Para controlar una enfermedad o para mejorar la fertilidad de un cultivo o demás características que nosotros queramos evaluar. Este es el ejemplo puntual que les comentaba de un mismo género, Tricoderma, una misma especie, Atroviridae. Estamos hablando de dos hongos que son hermanos, pero son aislados de lugares diferentes y por ende tienen características morfológicas y tienen mecanismos de acción diferentes. Eso lo vamos también a ver un poquito más adelante. Una vez que nosotros aislamos esos microorganismos, los purificamos, sabemos que son únicos, que son obtenidos a partir de una espora, que son puros, viene la parte de caracterizar la parte morfológica, hacer decir, bueno, cómo son las colonias. No es lo mismo esta colonia que esta colonia de acá, esta es un poquito más grande. Incluso los tamaños de las esporas, esta cepa produce clamidiosporas, que son esporas de resistencia, esta no. Entonces, estudiar morfológicamente a esa cepa aislada y, no menos importante, hacer una clasificación o una caracterización molecular, en donde yo voy a saber el ADN de ese microorganismo. Entonces voy a tener la seguridad de una pureza en mi aislado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cepas, en este caso de tricoderma o de cualquier otro microorganismo, que no solo que no es benéfico, sino que pueden llegar a causar problemas en la salud humana o en las plantas. En una discusión que tuvimos ayer con unos colegas, vimos que había una especie de tricoderma que está muy asociada a lo que es cáncer de pulmón, pero son especies de tricoderma que no son las que se usan para control biológico o para usarla en la agricultura. Por lo tanto, lo que es la selección en base a la caracterización molecular o morfológica nos da la seguridad que lo que nosotros vamos a aplicar a campo no tenga efectos nocivos para las personas, porque si no volvemos a lo mismo anterior. Vamos a estar aplicando algo que no sabemos si no va a tener un efecto en la salud de las personas o de los animales. Habiendo explicado esto, uno tiene que decir, bueno, yo selecciono, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué función? Lo selecciono como un biocontrolador, o sea, como que este hongo o esta bacteria o este nemátodo o cualquier microorganismo sea un microorganismo antagónico, o sea, que controla a una enfermedad, controla un patógeno específico, o lo voy a utilizar como biofertilizante, o sea, como que ese microorganismo va a liberar exudado, va a liberar enzimas, va a solubilizar nutrientes, va a liberar hormonas, ya lo vamos a ver. Entonces hay que delimitar esa función. A ver, discúlpenme un minutito. Ahí está. Entonces, a la hora de definir la función de biofertilizante o de biocontrol, hay que tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un microorganismo como con sus efectos, sus funciones biofertilizantes, podemos tener diferentes características, como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno, que en este caso podemos estar hablando de lo que son las fijaciones libres, como por ejemplo el género Azospirillum, que es una bacteria que vive libremente en el suelo y que le provee nitrógeno a la planta, mientras que si hablamos de Bradyrhizobium, por ejemplo, como decía Alejandra, son fijadores de nitrógeno asociados directamente a los cultivos, en esa formación de nódulos que directamente le dan le proveen el nitrógeno. Después podemos hablar de los efectos de producción de sideróforos, que es una característica muy importante que tienen algunos microorganismos de captar hierro, de secuestrar hierro, y de esa forma no dejar disponible ese ion hierro
que es muy importante para otros microorganismos, entonces por deficiencia de ese hierro se seleccionan los microorganismos que uno puede llegar a tener en esa rizósfera principalmente, aunque también podemos estudiar la parte aérea, como dijimos. También tenemos la parte de algunos microorganismos que solubilizan fósforo, como por ejemplo algunas pseudomonas, algunas bacterias o otros microorganismos. Producción de hormonas. Hay muchos microorganismos que, además de todo esto, producen hormonas, auxinas, giberelinas, incluso producen grandes cantidades de hormonas que actúan directamente en lo que es un mayor crecimiento para la planta. Por lo que no es lo mismo hablar de esta parte que de hablar de lo que es biocontrol, en donde cuando hablamos de biocontrol tenemos otros mecanismos de acción, otras funciones de estos microorganismos, como son, por ejemplo, la antibiosis, esa capacidad de ese microorganismo de secretar metabolitos, antibióticos, toxinas, que inhiben el crecimiento de otros patógenos. Recuerden siempre el concepto de competencia, en donde cuando yo pongo un microorganismo en el suelo, ya sea un hongo, una bacteria, ese microorganismo seleccionado o introducido va a competir con un montón de otros microorganismos, por lo que el mecanismo de acción de antibiosis es fundamental para que ese microorganismo tenga éxito a la hora de competir en ese suelo. Muchas veces va a competir con producción de enzimas, que va a utilizar para degradar paredes de otros microorganismos que van a atacar la planta o simplemente para ocupar un nicho más específico. Y por otro lado, dentro del biocontrol, que está dentro de los mecanismos indirectos de acción, porque hay muchos microorganismos que tienen la particularidad de inducir el sistema defensivo de la planta. Como nosotros tenemos nuestro sistema inmune, las plantas también tienen su sistema inmune, que son, en síntesis, la producción de fitolaxinas, que está mediada por muchos compuestos, como por ejemplo el ácido jasmónico y el ácido salicílico. Hay muchos microorganismos que tienen la capacidad de producir estas dos hormonas, que es jasmónico y salicílico, que directamente elicitan o disparan los mecanismos defensivos de la planta. Por lo tanto, a la hora de estudiar un microorganismo, como les comentaba Alejandra recién, es muy complejo, y esto es un resumen de todos aquellos atributos o funciones que nosotros tenemos que buscar en un microorganismo a la hora de ponerlo a campo. Una acotación, Ale, ¿puede ser? Ale, mete más. ¿Sí? Cuando estas funciones de biofertilizante o de biocontrol no son antagónicas, es decir, no son separadas. Inclusive cuando ustedes identifiquen un producto y lean el marbete, muchas veces puede aparecer como biofertilizante, porque es la vía más sencilla que encontró la empresa para poder inscribirlo en SENASA, nada más. Entonces, ¿cuál es la recomendación o la sugerencia? Vean cómo está compuesto, de qué es lo que tiene adentro, y en función de los conocimientos biológicos que ustedes tienen, y un poquito con lo que nosotros podemos brindar hoy, puedan identificar si el producto es el adecuado para la función que ustedes lo necesitan. ¿Sí? Adelante. Perfecto.